El pesado portón de madera se cerró con un golpe seco y definitivo que resonó en la calle vacía. Afuera, el viento helado de noviembre ya empezaba a levantar remolinos de polvo seco, barriendo las últimas hojas del otoño. Rosa se quedó de pie en la acera, sintiendo el frío traspasar su abrigo raído. Tenía una mano apoyada protectoramente sobre su vientre de 7 meses y la otra aferrando el asa de cuero gastado de su maleta vieja. El hombre de rostro enrojecido y mirada dura que acababa de echarla a la calle giró la cerradura por dentro, sellando el destino de la joven. No hubo piedad en sus ojos, solo la codicia de quien sabe que esa propiedad ahora valía el doble. El peso de estar sola nunca se había sentido tan físico, tan aplastante, como en ese instante en que las primeras gotas de una tormenta inminente comenzaron a mojar su rostro. No tenía a dónde ir. Los cobardes que le habían prometido apoyo se habían esfumado al primer asomo de la desgracia, dejándola a merced de un mundo que parecía diseñado para devorar a los desamparados. Pero en el fondo del bolsillo de su abrigo, los dedos entumecidos de Rosa rozaron un objeto frío y pesado. Era una llave. Una vieja llave de hierro oxidado y ligeramente torcida, el único legado que su abuela le había dejado antes de partir, junto con la vaga mención de un pedazo de tierra olvidado en lo más alto del monte. Rosa apretó la llave hasta que el metal se le marcó en la palma. En ese preciso momento, sintió una patada fuerte y clara en su vientre. No era un ruego, era una exigencia de vida. Respiró hondo, tragándose las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Levantó la mirada hacia la oscura silueta de las montañas. Dio la espalda al pueblo que le había cerrado las puertas y dio el primer paso hacia la tormenta. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a un lugar que parecía el final definitivo, pero que por obra de la providencia terminó siendo exactamente el comienzo de todo, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esto. Escribe tu ciudad y tu estado, porque esta historia de lucha y esperanza fue hecha para llegar justo a donde la gente de bien más la necesita. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos, porque las historias de quienes deciden empezar de cero siempre tienen una recompensa. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. Se susurraban al calor de un fogón encendido, cuando la noche obligaba a los hombres y mujeres a buscar refugio en la memoria de los suyos. Eran tierras donde el valor de una persona se medía por la fuerza de sus manos callosas y por la entereza con la que enfrentaba las tormentas. En aquel valle rodeado de cerros imponentes, el sol castigaba sin piedad durante el verano, y el invierno calaba hasta los huesos, forjando un carácter recio en quienes lo habitaban. Los atardeceres dorados bañaban los campos de trigo y maíz, pintando un paisaje que parecía sacado de un sueño, pero que escondía las duras realidades de quienes trabajaban de sol a sol. Rosa había nacido en ese valle, hija de la tierra y del trabajo honesto. Era una mujer de mirada mansa pero de espíritu inquebrantable, que había aprendido desde niña que las cosas buenas de la vida rara vez caen del cielo sin esfuerzo. A sus 26 años, la vida ya le había cobrado peajes demasiado altos. Su historia no era la de una heroína de cuento, sino la de una mujer que había tenido que despedir a sus muertos demasiado pronto. Perdió a sus padres en una mala temporada de fiebres que barrió con las familias más humildes del valle, dejándola con el alma rota y una deuda médica que no era suya. El hombre con el que había soñado formar un hogar seguro y lleno de paz, aquel que le juró amor eterno frente al altar de la pequeña iglesia de piedra, resultó ser de esos cobardes que huyen cuando el cielo se nubla. Al enterarse de que un hijo venía en camino y que las deudas ahogaban la pequeña parcela que arrendaban, empacó sus cosas en la oscuridad de la madrugada y desapareció sin dejar una sola nota. Se llevó consigo hasta los pocos billetes que Rosa guardaba en una lata de té bajo la cama. Cada pérdida había sido un golpe de cincel en su espíritu. Primero se fue la inocencia, luego la compañía, y finalmente la seguridad. El pueblo, siempre dispuesto al chisme y a la condena silenciosa, comenzó a mirarla con esa mezcla de lástima y desprecio que se reserva para los caídos. Las vecinas cruzaban la calle al verla pasar, murmurando a sus espaldas, como si la desgracia fuera contagiosa. Pero Rosa no bajó la cabeza. Siguió trabajando, limpiando casas ajenas, lavando ropa en el río, ahorrando centavo a centavo para asegurar el futuro de la criatura que crecía en su vientre. Sin embargo, la bondad y el esfuerzo a veces parecen no ser suficientes cuando la codicia ajena entra en juego. Las semillas que guardó la oscuridad de su dolor estaban a punto de ser puestas a prueba de la forma más cruel que pudiera imaginar. La crisis estalló una mañana gris de noviembre, cuando el viento ya traía el olor a escarcha y a tierra mojada. Don Hilario,
El terrateniente dueño de media comarca y de la modesta casa que Rosa alquilaba, decidió que el tiempo de la paciencia se había agotado. Era un hombre de rostro afilado y corazón marchito, de esos oportunistas codiciosos que disfrutan humillando a quienes no tienen cómo defenderse. Se presentó en la puerta flanqueado por 2 hombres robustos, exigiendo el pago de 3 meses de atraso que Rosa simplemente no tenía. Ella salió al pequeño solar delantero, con el delantal manchado de jabón y el cansancio marcado en las ojeras. Le explicó con voz firme, aunque las manos le temblaban, que el dinero del lavado de esa semana estaba por llegar, que solo necesitaba unos días más para ponerse al corriente. Le recordó los años que sus padres habían trabajado para su familia, entregando su salud y su sudor en sus campos. Pero don Hilario no escuchó razones. Respondió con una frialdad que helaba la sangre, que los negocios no entienden de caridad y que una mujer sola y en ese estado era un riesgo financiero que no estaba dispuesto a correr. Le dio exactamente 1 hora para sacar sus pertenencias. El pánico intentó apoderarse de Rosa, pero el instinto maternal fue más fuerte. Entró a la casa, que olía a lavanda y a ropa limpia, y comenzó a guardar su vida entera. No había mucho que llevar. Un par de mantas de lana gruesa, algo de ropa de bebé que había tejido en las noches de insomnio, un retrato de sus padres y las pocas provisiones que le quedaban en la alacena. Cerró su maleta vieja con dificultad, sintiendo que en ese pequeño espacio de cuero y cartón se llevaba los restos de su dignidad. Salió a la calle y caminó hacia el centro del pueblo, buscando asilo en las casas de quienes alguna vez llamaron a su puerta pidiendo favores. Llamó a la casa de doña Carmen, a quien había cuidado cuando estuvo postrada. La mujer apenas entreabrió la puerta y le dijo que su marido no permitía visitas. Buscó al párroco, pero le informaron que estaba de viaje en la ciudad. Una a una, las puertas de aquel lugar que la vio nacer se fueron cerrando con excusas vacías y miradas esquivas. El miedo a quedarse en la calle, sola y desamparada frente a un mundo cruel, se materializó en el frío asfalto que pisaban sus zapatos desgastados. Fue entonces cuando el cielo se rompió y la lluvia comenzó a caer pesada y helada. Expulsada, rechazada y empapada, Rosa recordó la llave oxidada. El monte era su única y última salida. El ascenso por el camino de tierra fue una agonía silenciosa. El barro espeso se aferraba a sus zapatos, intentando arrastrarla hacia abajo, mientras el peso de la maleta y el volumen de su vientre le robaban el aliento a cada paso. La lluvia golpeaba las hojas de los árboles con un sonido ensordecedor, borrando cualquier rastro de civilización a sus espaldas. Caminó durante horas, guiada únicamente por los vagos recuerdos de las historias de su abuela, hasta que el sendero se estrechó y se perdió entre la maleza espesa del monte. Sus manos callosas estaban arañadas por las ramas y el frío le entumecía los labios, pero no se detuvo. Y entonces, cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse dando paso a las sombras, la vio. A través de una cortina de hiedra y árboles centenarios se alzaba una vieja cabaña de madera oscura. El lugar parecía haber estado esperando en silencio durante décadas. El techo de chapa estaba cubierto de musgo, y la pequeña tranquera de madera que alguna vez delimitó un jardín yacía caída, vencida por el tiempo y el abandono. Rosa se acercó, sintiendo el olor a madera húmeda y a tierra inalterada. La estructura tenía sus propias heridas, maderas torcidas, ventanas ciegas cubiertas de polvo y un aire de profunda soledad. Al llegar al pequeño porche, sacó la llave oxidada con dedos temblorosos. La introdujo en la cerradura cubierta de telarañas. El metal rechinó, resistiéndose al principio, como si la casa pusiera a prueba su determinación. Con un empujón firme, la llave giró y la puerta se abrió con un quejido largo y profundo. El interior estaba sumido en la penumbra, oliendo a encierro y a cenizas frías de un pasado remoto. Rosa dio un paso dentro, dejando caer la maleta. Fue entonces cuando escuchó el gruñido. Bajo la estructura de lo que alguna vez fue una mesa de roble, en el rincón más oscuro de la estancia, 2 ojos amarillos brillaban con fiereza y terror. Era un perro callejero, un animal grande y huesudo, con el pelaje enmarañado y una herida profunda en el lomo. El animal le mostró los dientes, arrinconado, dispuesto a defender su último refugio con la vida si era necesario. Estaba tan roto, tan asustado y tan solo como ella. Rosa se quedó inmóvil, sintiendo el latido acelerado de su propio corazón, haciendo eco en el silencio de la cabaña. Pero lo que ella aún no sabía era que aquel encuentro en la oscuridad no era un capricho del destino, sino el comienzo de una alianza que cambiaría las reglas de todo el valle para siempre. El gruñido del animal vibró en el aire denso de la cabaña,
un sonido ronco y gutural que nacía de las entrañas de una criatura que ya no tenía nada más que perder. Rosa se quedó petrificada en el umbral, con la lluvia escurriendo por su cabello empapado y cayendo en gotas pesadas sobre el suelo de madera podrida. La escasa luz grisácea que lograba filtrarse por las ventanas sucias iluminaba apenas la silueta del perro. Era un mastín cruzado, de huesos marcados bajo un pelaje color barro, con una pata trasera encogida y una herida abierta en el flanco que supuraba dolor. Estaba arrinconado, temblando de fiebre y de frío, mostrando los dientes en una mueca que intentaba ser amenazante, pero que solo revelaba un terror absoluto. En otro tiempo, o en otra vida, Rosa habría dado media vuelta y habría huido despavorida hacia la tormenta. Pero esa tarde, con el vientre tenso por el esfuerzo y los pies entumecidos por el barro helado del camino de tierra, comprendió que ambos compartían el mismo abismo. El animal no era un monstruo, era el reflejo exacto de su propia alma en ese instante. Los dos habían sido desechados por un mundo que no tolera la debilidad. Con una lentitud calculada, sin apartar los ojos de las pupilas amarillas que la vigilaban desde la oscuridad, Rosa dejó su maleta vieja en el suelo. Levantó las manos abiertas, mostrando las palmas vacías en un gesto universal de rendición y de paz. Le habló en un susurro continuo, con una voz que apenas era un hilo, diciéndole que no venía a hacerle daño, que solo necesitaba un rincón seco para pasar la noche, que había espacio suficiente para dos almas rotas bajo aquel techo agujereado. El perro no dejó de gruñir, pero el sonido se fue apagando hasta convertirse en un gemido sordo y lastimero. El frío dentro de la cabaña era más cortante que afuera, porque olía a encierro, a humedad acumulada y a polvo viejo. Rosa sabía que si no entraba en calor pronto, el esfuerzo y la hipotermia pondrían en riesgo la vida que llevaba dentro. Con movimientos pesados, comenzó a explorar la estancia a tientas. En el centro de la habitación principal, bajo una gran chimenea de piedra ennegrecida, encontró restos de leña seca que algún viajero esporádico, o quizás su propia abuela, había dejado años atrás. Sus manos callosas, acostumbradas a fregar suelos ajenos, buscaron en los bolsillos de su abrigo hasta encontrar una pequeña caja de fósforos que siempre llevaba consigo. El primer fósforo se partió. El segundo se apagó con una ráfaga de viento que se coló por las rendijas de la pared. El tercero, protegido por el hueco de sus manos, encendió un trozo de corteza seca. La pequeña llama amarilla parpadeó, frágil e indecisa, antes de morder la madera vieja y comenzar a crecer. En cuestión de minutos, el milagro del fuego transformó el ambiente. El humo olía a pino antiguo y a resina, un aroma denso que fue expulsando el olor a abandono de la habitación. El fogón encendido proyectó sombras danzantes sobre las paredes de troncos, revelando la verdadera magnitud del refugio. Era un espacio rústico, austero, pero construido con una solidez que desafiaba al tiempo. Mientras el calor comenzaba a irradiar por la estancia, Rosa se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la piedra tibia de la chimenea. Desde su rincón oscuro, el perro observaba las llamas. El calor pareció aflojar la tensión de sus músculos heridos. Con un suspiro largo y tembloroso, el animal bajó la cabeza y apoyó el hocico sobre sus patas delanteras, cerrando los ojos a medias. Ya no gruñía. Había aceptado la tregua. Esa primera noche fue un tránsito entre la vida y la muerte. Rosa durmió a ratos, envuelta en las mantas de lana que sacó de su equipaje, despertando cada vez que el viento aullaba en el exterior, temiendo que el techo cediera o que los hombres de don Hilario hubieran subido a buscarla. Pero nadie subió. La montaña protegía a sus nuevos habitantes con un manto de lluvia impenetrable. El amanecer llegó sin prisa, filtrándose por las rendijas en finas hojas de luz dorada que cortaban la penumbra. Rosa abrió los ojos, sintiendo el cuerpo molido, como si le hubieran apareado cada hueso. El silencio de la mañana era absoluto, roto únicamente por el trino lejano de algún pájaro variante y por la respiración agitada del perro. El animal amaneció peor. La fiebre lo consumía, manteniéndolo postrado en el suelo de tierra apisonada, incapaz de levantar el cuello. Su respiración era superficial y rápida, un espejo del propio agotamiento emocional de Rosa, que sentía que las fuerzas la abandonaban frente a la inmensidad de lo que tenía por delante. Pero rendirse no era un lujo que pudiera permitirse. Empezar de nuevo requería actos, no lamentos. Se levantó con dificultad, sosteniendo su vientre, y abrió la pesada puerta de madera. El aire de la mañana era cortante, puro, con un intenso olor a tierra mojada y a hojas de eucalipto trituradas por la tormenta. Frente a la cabaña,
El claro del bosque se abría mostrando la inmensidad del valle a sus pies, cubierto por un mar de niebla espesa. Era un mundo nuevo, aislado, inalcanzable para la maldad del pueblo. A unos 20 metros de la casa, casi oculto por la maleza, divisó un viejo pozo de piedra cubierto por un tejadillo de madera podrida. Caminó hacia él apartando las zarzas con las manos desnudas, sin importarle los arañazos que le dejaban en la piel. La polea de hierro estaba oxidada y la soga deshilachada, pero el cubo de zinc seguía atado al extremo. Con un esfuerzo que le hizo apretar los dientes, dejó caer el cubo en la oscuridad del pozo. El sonido del chapoteo lejano le devolvió la esperanza. Tirar de la soga mojada le despellejó las palmas, pero cuando el cubo emergió rebosante de agua cristalina y helada, Rosa sintió que estaba extrayendo vida de las entrañas mismas de la montaña. Bebió del borde del cubo, sintiendo el frío puro bajar por su garganta, limpiando el sabor a miedo y a derrota. Llenó una vieja cacerola abollada que encontró en un estante de la cocina y la llevó al interior de la cabaña. Se acercó al perro, esta vez sin dudar. El animal apenas abrió un ojo, demasiado débil para protestar. Rosa rasgó un trozo limpio de su propia enagua de algodón, lo empapó en el agua fría y comenzó a limpiar con extrema delicadeza la herida supurante del lomo del animal. El perro se estremeció violentamente al sentir el contacto, soltando un gemido agudo, pero no intentó morderla. Mientras limpiaba la sangre seca y el barro, Rosa le hablaba en voz baja, contándole cosas que no le había dicho a nadie. Le contó sobre el hombre que la había abandonado, sobre el miedo a no ser una buena madre, sobre la injusticia de haber sido arrojada a la calle como si fuera basura. En ese acto de cuidar a una criatura más rota que ella misma, Rosa estaba zurciendo sus propias heridas. Le acercó el agua al hocico y tras unos segundos de duda, el perro comenzó a beber con desesperación, lamiendo el agua de la mano de la mujer. Ese primer vínculo silencioso marcó el inicio de una rutina de supervivencia que se fue instalando en los días siguientes. Empezar de cero en la montaña no tenía ningún romanticismo. Era un trabajo brutal, físico y constante. Rosa se propuso limpiar la cabaña metro a metro. Con una escoba improvisada de ramas de pino, barrió décadas de polvo, hojas secas y nidos de arañas. Pregó las maderas del suelo con agua y arena del arroyo cercano, devolviéndole su color original. Mientras limpiaba, la casa comenzó a revelarle sus secretos, hablándole en fragmentos mudos de un pasado que ella apenas conocía por los cuentos de su abuela. En un baúl de madera de cedro que encontró bajo una lona en la habitación del fondo, descubrió el verdadero motivo del abandono de aquel lugar. No había ninguna maldición, como decían las malas lenguas del pueblo. Había una manta de lana tejida a mano, un par de botas de hombre gastadas por el trabajo duro y una pequeña caja de lata que contenía cartas amarillentas. Leyendo a la luz de una vela, Rosa descubrió que su abuelo no había muerto de viejo en el pueblo, como le habían hecho creer. Las cartas y un viejo diario revelaron que había fallecido en esa misma cabaña, durante un invierno inusualmente cruel, atrapado por una nevada que duró semanas, intentando proteger el ganado que tenían en lo alto del monte. Su abuela, destrozada por el dolor de haber perdido el amor de su vida en aquellas 4 paredes, cerró la puerta con llave, bajó al valle y nunca más tuvo el valor de regresar. La casa no estaba maldita, simplemente estaba de luto. Guardaba el eco de un amor tan grande que su ausencia había congelado el tiempo. Al comprender la historia, Rosa dejó de sentir miedo de las sombras de la cabaña. Se dio cuenta de que estaba pisando suelo sagrado, un lugar construido con esfuerzo y amor genuino. Los días se convirtieron en semanas. El otoño avanzaba inexorable, tiñendo el bosque de tonos cobrizos y desnudando las ramas de los robles. La despensa de Rosa menguaba peligrosamente. Se alimentaba de las pocas legumbres que había traído, de castañas que recolectaba en el bosque y de raíces que hervía hasta hacerlas comestibles. El hambre era una presencia constante, un fantasma que rondaba el fogón encendido cada noche, pero ella se negaba a bajar al pueblo a mendigar. El perro, al que decidió no ponerle nombre para no atarlo, pero al que llamaba simplemente compañero, comenzó a reflejar la tenacidad de la mujer. La fiebre lo abandonó al 5.º día. La herida del lomo, lavada diariamente con agua limpia y cubierta con una pasta de ceniza que Rosa recordaba que usaban los viejos del valle para evitar infecciones, comenzó a cicatrizar formando una costra gruesa. Una mañana, mientras Rosa intentaba reparar una gotera del techo con un trozo de chapa vieja, escuchó un ruido a sus espaldas. Al girarse, vio al perro de pie. Estaba flaco, tembloroso, apoyando apenas la pata lastimada, pero estaba erguido. Sus ojos amarillos ya no mostraban terror,
sino una lealtad profunda y silenciosa. Caminó cojeando hasta donde ella estaba, se sentó a su lado y apoyó su pesada cabeza contra la falda de la mujer, justo sobre el bulto de su vientre. Rosa dejó caer el martillo y hundió las manos en el pelaje áspero del animal, sintiendo por primera vez desde que fue desalojada que no estaba completamente sola en el mundo. Pero la providencia siempre tiene formas extrañas de poner a prueba a quienes buscan paz. Fue en la tercera semana cuando la soledad de la montaña se rompió. Rosa estaba lavando ropa en el arroyo helado, frotando las telas contra las piedras lisas, cuando el perro levantó las orejas y soltó un gruñido bajo, de advertencia, interponiéndose entre ella y el sendero que bajaba al valle. El corazón de Rosa dio un vuelco. Se secó las manos en el delantal, tomó un palo grueso de la orilla y se enderezó, dispuesta a defender su refugio. De entre los arbustos de zarzamora no emergió don Hilario ni sus matones, sino una figura encorvada, pequeña y envuelta en un chal de lana negra. Era doña Remedios, la curandera y partera del valle, una mujer anciana de rostro surcado por 1000 arrugas y ojos negros como el carbón, que vivía en los márgenes del pueblo y de la que todos hablaban con una mezcla de respeto y temor supersticioso. La anciana se detuvo en la tranquera rota, apoyándose en un bastón de madera de fresno. Miró a Rosa, luego al perro que le enseñaba los dientes, y finalmente a la ropa limpia tendida sobre los arbustos. No hubo saludos formales. Remedios habló con una voz rasposa que sonaba como hojas secas aplastadas, diciéndole a Rosa que en el pueblo todos daban por hecho que la tormenta de aquella noche la había matado de frío en algún cuneta. Le contó que don Hilario ya había alquilado su antigua casa a una familia forastera por el doble de precio, y que la gente de bien del valle bajaba la mirada avergonzada cada vez que se mencionaba su nombre, prefiriendo la ignorancia a la culpa de no haberla ayudado. La anciana no hizo preguntas sobre cómo había sobrevivido. Su mirada experta se clavó en el vientre de Rosa, evaluando el tamaño y la posición de la criatura. Se acercó lentamente, ignorando el gruñido del perro, que sorprendentemente retrocedió ante la autoridad tranquila de la anciana. Remedios sacó de debajo de su chal un morral de tela burda y lo dejó sobre una gran piedra lisa. Le explicó que ahí dentro había papas, un poco de harina de maíz, sal gruesa y un frasco con manteca de cerdo. Le dijo que no era caridad, sino un pago adelantado, porque cuando llegara el momento del parto, la anciana necesitaría que alguien joven le ayudara a recolectar ciertas hierbas que solo crecían en esa cara de la montaña. Y Rosa era la única que estaba allí arriba. Antes de darse la vuelta para emprender el largo camino de descenso, Remedios se detuvo. Miró la cabaña de madera oscura, ahora con humo blanco saliendo por la chimenea y los cristales limpios. Le dijo a Rosa que su abuela había sido una mujer valiente, pero que el dolor la había quebrado, y que esa casa llevaba demasiados años esperando a alguien que tuviera la fuerza suficiente para devolverle la vida. Le advirtió también que el humo de su chimenea ya se veía desde el valle en los días claros, y que los hombres codiciosos no soportan ver que aquellos a quienes intentaron destruir logran ponerse de pie. La anciana desapareció entre los árboles, dejando a Rosa con una mezcla de alivio por las provisiones y una inquietud sorda por la advertencia. Esa noche, el viento sopló con menos fuerza. Rosa cocinó un guiso espeso con las papas y la harina de maíz que le había dejado la curandera. El olor a comida caliente, a hogar verdadero, llenó cada rincón de la cabaña de madera. Se sentó en su vieja silla mecedora frente al fuego, con un cuenco humeante en las manos. El perro, ya sin cojear, se tumbó a sus pies, estirándose cual largo era, ofreciendo su barriga al calor de las llamas en un acto de confianza absoluta. En ese instante de quietud, mientras el fuego crujía y el viento susurraba en los cristales, Rosa sintió un movimiento brusco y fuerte en su vientre. No era una patada de incomodidad, sino un movimiento rítmico lleno de vida y de fuerza. Cerró los ojos y dejó escapar una lágrima, no de tristeza, sino de un orgullo feroz. Había sobrevivido. La habían despojado de todo, la habían empujado al abismo y ella, con sus propias manos callosas y su voluntad inquebrantable, había construido un refugio en medio de la nada. Si alguna vez has sentido que el mundo entero te da la espalda y has tenido que raspar el fondo de tu propia alma para encontrar las fuerzas para seguir adelante, comparte este relato con alguien que necesite escuchar que sí se puede. Dale like a este video, porque cada pulgar arriba es un reconocimiento a todas esas personas resilientes y humildes que, como Rosa, demuestran que el trabajo honesto y la fe nunca caen en saco roto.
El calor del fogón parecía haber ahuyentado a los fantasmas del pasado, y la presencia del perro guardián le daba una seguridad que ningún cerrojo podía ofrecer. Rosa apagó la vela, acarició la cabeza del animal y se dispuso a dormir, sintiendo que por primera vez en meses estaba exactamente donde debía estar. Lo que venía a continuación nadie lo había pedido, pero todos lo necesitaban. Porque la codicia de los hombres que se creen dueños de todo rara vez descansa, y la verdadera batalla por aquel pedazo de tierra olvidado apenas estaba por comenzar. El primer rayo de sol que cortó la niebla matinal de aquel martes trajo consigo un frío distinto, más seco, un preludio del invierno crudo que se avecinaba. Rosa despertó con el cuerpo entumecido, pero con una claridad mental que no había sentido en meses. La cabaña olía a ceniza fría y a hierba escarchada. El perro, al que la curandera Remedios había llamado Sombra por su forma de moverse en silencio, ya estaba de pie junto a la puerta, olfateando la rendija inferior con insistencia. Sus orejas estaban alerta, pero no había tensión en su postura, solo una curiosidad tranquila. Rosa se envolvió en su chal de lana gruesa, que ahora le quedaba corto sobre el vientre abultado de 8 meses, y abrió la pesada puerta de madera. El aire helado le golpeó el rostro, despertándola por completo. En el claro frente a la cabaña, junto al pozo de piedra, había un hombre de espaldas. Era alto, de hombros anchos encorvados por el peso de los años, vestido con una chaqueta de lona gastada y un sombrero de ala ancha que ocultaba su cabello canoso. Estaba reparando el tejadillo podrido del pozo con movimientos lentos pero precisos, usando maderas nuevas que desprendían un olor fresco a pino recién cortado. El perro Sombra salió trotando y se sentó a pocos metros del hombre, observándolo sin emitir un solo sonido. Rosa se quedó en el porche, cruzada de brazos, sintiendo cómo el instinto de desconfianza chocaba con la evidente intención pacífica del forastero. No lo reconoció de inmediato. En el pueblo, los hombres de su edad solían agruparse en la plaza a jugar dominó y a hablar de cosechas ajenas, pero este hombre tenía el aura de quien prefiere la compañía de los árboles a la de las personas. Cuando el hombre terminó de clavar la última tabla, se giró lentamente, limpiándose las manos callosas en los pantalones de pana oscura. Tenía un rostro surcado por arrugas profundas, curtido por décadas de sol y viento en la montaña, y unos ojos grises que transmitían una tristeza antigua, una herida que no terminaba de cerrar. Se quitó el sombrero en un gesto de respeto silencioso y asintió con la cabeza en dirección a Rosa. No pronunció palabra. Caminó hacia un pequeño carro tirado por una mula vieja que había dejado atada a un roble cercano, sacó un saco de arpillera que olía a tierra húmeda y lo dejó apoyado contra el tronco. Luego, sin mirar atrás, tomó las riendas de la mula y comenzó a descender por el sendero pedregoso que llevaba al valle. Rosa esperó hasta que el sonido de los cascos se perdió en la espesura del bosque antes de acercarse al saco. Al abrirlo, encontró manzanas de invierno, pequeñas pero dulces, un par de nabos grandes y una bolsa de tela atada con un cordel que contenía clavos nuevos y un martillo de hierro forjado. No había ninguna nota, ninguna explicación. Era un lenguaje hecho de madera nueva, de comida y de herramientas. El único idioma que un hombre que había olvidado cómo hablar de sus propios dolores podía utilizar para comunicarse. Esa noche, mientras Rosa asaba 2 manzanas en las grasas del fogón encendido, el perro Sombra apoyó la cabeza en su regazo, masticando perezosamente un trozo de corteza. El olor a fruta asada y a azúcar caramelizada llenó la habitación, creando una ilusión de abundancia que reconfortó el espíritu de la mujer. Pensó en el hombre del sombrero. Recordó haberlo visto de niña en el pueblo. Lo llamaban Mateo, el carpintero mudo, aunque todos sabían que no había nacido sin voz. Había dejado de hablar el día en que un incendio en su aserradero le arrebató a su esposa y a su único hijo, 20 años atrás. Desde entonces, vivía en una choza en la ladera baja de la montaña, reparando muebles viejos a cambio de comida, convertido en un fantasma que la gente del pueblo toleraba, pero evitaba mirar a los ojos. La conexión entre ellos no se forjó en grandes conversaciones, sino en una coreografía de presencias silenciosas a lo largo de las semanas siguientes. Mateo subía a la cabaña cada 3 o 4 días, siempre al amanecer. Nunca entraba en la casa. Su trabajo se limitaba al exterior. Un día, Rosa encontró la tranquera caída enderezada y reforzada con alambre grueso. Otro día, descubrió que las ventanas ciegas habían sido calafateadas con estopa y brea, bloqueando las corrientes de aire helado que antes se colaban por las rendijas. Rosa, en respuesta,
comenzó a dejar un cuenco de barro con guiso caliente o un jarro de té de hierbas humeantes sobre la piedra del pozo. Mateo se lo bebía apoyado en el brocal, mirando el horizonte, y luego devolvía el cuenco lavado y boca abajo antes de marcharse. El perro sombra lo aceptó como parte del paisaje, saludándolo con un leve movimiento de cola cada vez que aparecía. En esos gestos pequeños, en la leña apilada contra la pared sur para proteger la cabaña del viento, y en el plato de comida caliente dejado en la piedra, dos personas rotas estaban construyendo un puente sobre el abismo de sus respectivas soledades. Pero la paz en el campo rara vez dura cuando hay intereses de por medio, y la advertencia de la curandera Remedios no tardó en materializarse. El primer aviso llegó un mediodía gris, cuando el cielo amenazaba con descargar una nevada temprana. Rosa estaba en el claro, colgando mantas lavadas en una cuerda que Mateo había tensado entre dos robles. El sonido de un motor potente rompió la quietud de la montaña, ahogando el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Una camioneta negra, brillante y fuera de lugar en aquel entorno agreste, se detuvo derrapando frente a la tranquera recién reparada, levantando una nube de tierra y hojas muertas. De ella bajó don Hilario, envuelto en un abrigo de lana fina que contrastaba con su rostro afilado y su expresión de disgusto profundo al pisar el barro. No venía solo. Lo acompañaba el agrimensor del pueblo, un hombrecillo nervioso con un portafolios de cuero bajo el brazo, y uno de los matones que Rosa recordaba de la mañana en que fue desalojada. El perro sombra, que estaba durmiendo al sol junto a la puerta, se levantó de un salto. El pelo de su lomo se erizó como púas de alambre, y un gruñido profundo, sordo y continuo, comenzó a vibrar en su pecho. Se colocó deliberadamente entre Rosa y los recién llegados, mostrando los colmillos sin retroceder un centímetro. Don Hilario se detuvo en seco ante la tranquera, mirando al animal con evidente desprecio y cierto recelo. Rosa no se movió de donde estaba. Con una mano apoyada en su vientre, ahora pesado y tenso, y la otra sosteniendo una pinza de madera para la ropa, miró al terrateniente directamente a los ojos. No había rastro de la mujer asustada y llorosa que había sido arrojada a la calle semanas atrás. La montaña, el trabajo duro y la supervivencia le habían devuelto una dignidad antigua, una fuerza que emanaba de su postura erguida y de su mirada inquebrantable. Don Hilario habló en un tono alto, casi gritando sobre el gruñido del perro, intentando imponer una autoridad que allí arriba no tenía peso. Le dijo que el humo de su chimenea era una provocación, que todo el pueblo sabía que estaba usurpando tierras que no le pertenecían, y que su presencia allí era una mancha en la reputación del valle. El agrimensor, temblando ligeramente, sacó un plano arrugado del portafolios y comenzó a balbucear sobre lindes antiguos y derechos de paso, afirmando que la cabaña estaba en terrenos fiscales que don Hilario estaba en proceso de comprar para extender sus pasturas de verano. Rosa escuchó en silencio, sintiendo el viento helado cortar a través de su ropa. Cuando los hombres terminaron de hablar, esperando que ella se derrumbara o suplicara, Rosa respondió con una calma que los desconcertó. Le dijo a don Hilario que conocía la historia de esa tierra mejor que ningún papel firmado en un despacho oscuro. Le recordó que esa cabaña fue construida por las manos de su abuelo, que las escrituras originales estaban registradas en la capital antes de que él siquiera naciera, y que si quería sacarla de allí, tendría que traer a un juez, a la policía, y estar dispuesto a explicarle a todo el pueblo por qué un hombre tan rico necesitaba robarle el techo a una mujer embarazada. Don Hilario apretó los labios hasta convertirlos en una línea fina y blanca. La insolencia de aquella mujer, a la que creía derrotada, era una ofensa que su orgullo no podía tolerar. No gritó, no amenazó con violencia física en ese momento. Simplemente le dijo, con una voz suave y venenosa, que el invierno en la montaña era largo y traicionero, que las nevadas aislaban a los tercos, y que nadie del pueblo subiría a buscar su cadáver cuando el frío y el hambre hicieran su trabajo. Le dio una semana para bajar por su propio pie, advirtiéndole que la próxima vez no vendría con palabras ni con papeles, sino con hombres dispuestos a limpiar el terreno para sus vacas, con ella dentro si era necesario. Subió a la camioneta y arrancó con violencia, dejando tras de sí un rastro de humo negro y una amenaza palpable flotando en el aire denso de la montaña. Esa noche, el miedo regresó a la cabaña de madera oscura. No era el miedo paralizante del primer día, sino un temor frío y calculador, el de una madre que sabe que su refugio ha sido descubierto y que el enemigo es poderoso. Rosa se sentó frente al fogón encendido, acariciando la cabeza del perro sombra, que no había dejado de patrullar el perímetro de la casa durante toda la tarde.
El animal parecía entender la gravedad de la situación. Su postura relajada había desaparecido, reemplazada por una vigilancia tensa, parándose a olfatear el viento cada vez que una rama crujía en el bosque. Al amanecer siguiente, Rosa esperaba ver la figura encorvada de Mateo reparando algo en el exterior, buscando en su presencia silenciosa un ancla de normalidad. Pero Mateo no apareció. Tampoco lo hizo al día siguiente, ni al tercero. El cuenco de barro con guiso de papas que Rosa dejaba sobre la piedra del pozo se enfriaba intacto, cubriéndose lentamente de escarcha. La ausencia del carpintero abrió un hueco en la frágil red de seguridad que Rosa había comenzado a tejer. Se preguntó si don Hilario lo habría interceptado en el camino, si lo habría amenazado con quemar su choza, o si simplemente el viejo Mateo, fiel a su naturaleza esquiva, había decidido que los problemas de una mujer terca eran demasiado pesados para sus propios hombros cansados. El aislamiento se volvió absoluto, y la amenaza comenzó a escalar de formas más sutiles y peligrosas. El cuarto día después de la visita del terrateniente, Rosa bajó al arroyo a buscar agua adicional, ya que el nivel del pozo había bajado con las heladas. Al llegar a la orilla, encontró que el pequeño puente de madera que cruzaba hacia la ladera donde crecían las castañas más dulces había sido destrozado a hachazos. Las migas gruesas flotaban a la deriva en el agua helada, y en el tronco de un abedul cercano alguien había clavado una advertencia silenciosa: la cabeza ensangrentada de un zorro atrapado en un cepo. El perro sombra se acercó al árbol, olfateó la sangre fresca y soltó un aullido largo y lúgubre que rebotó en las paredes del valle. Rosa sintió un nudo en el estómago, un mareo repentino que la obligó a apoyarse en una roca húmeda. Entendió el mensaje con claridad meridiana. Don Hilario no iba a esperar a los jueces ni a los papeles. Estaba cerrando el cerco, cortando sus recursos, intentando aterrorizarla para que huyera despavorida antes de que la nieve bloqueara los caminos. La codicia no entiende de límites cuando se siente desafiada por la dignidad de los humildes. Si esta historia de resistencia te está tocando el corazón, si crees que la dignidad no se vende y que la gente de bien siempre encuentra la fuerza para enfrentar a los cobardes, comparte este vídeo con tus seres queridos. Déjanos un like para que el mensaje llegue a más personas que hoy necesitan recordar que los lugares olvidados guardan milagros para quien no se rinde, y que el valor de una madre es un fuego que nadie puede apagar. El quinto día, el cielo se cerró por completo. Las nubes grises y pesadas descendieron sobre la montaña, envolviendo la cabaña en una bruma espesa que reducía la visibilidad a escasos metros. El frío se volvió cortante, penetrando por las rendijas que Mateo no había llegado a sellar. Rosa pasó la mayor parte del día cortando leña con el hacha mellada que había encontrado en el cobertizo, apilando los troncos dentro de la casa en un esfuerzo frenético por prepararse para lo inevitable. Cada golpe del hacha contra la madera era un acto de desafío, un intento de mantener a raya el pánico que amenazaba con desbordarla. Esa misma tarde, mientras atizaba el fuego, un dolor agudo y punzante le atravesó la parte baja de la espalda, irradiando hacia el vientre. Rosa soltó el atizador de hierro, que cayó al suelo de piedra con un ruido sordo, y se dobló sobre sí misma, apoyando las manos callosas en las rodillas. El dolor duró apenas unos segundos, pero fue lo suficientemente intenso como para robarle el aliento. Respiró hondo, intentando convencerse de que era solo el cansancio, el esfuerzo de haber cortado leña. Pero una hora más tarde, mientras servía agua para lavar los paños, el dolor regresó, esta vez más fuerte, más profundo, como una garra apretando sus entrañas. El perro sombra se levantó de su rincón, se acercó a ella y comenzó a gimotear nerviosamente, frotando su hocico contra la pierna de la mujer. El animal sentía el cambio en el olor de su dueña, la química del miedo y del dolor mezclándose en el aire cerrado de la cabaña. Rosa se dejó caer en la silla mecedora, con la respiración entrecortada y el sudor frío perlado en su frente. Faltaba casi un mes para la fecha prevista, pero el estrés, el trabajo físico extremo y el terror de los últimos días habían adelantado el reloj biológico. No había tiempo para buscar a la curandera remedios. No había forma de bajar al pueblo en medio de la niebla espesa y el frío glacial. El aliado silencioso que había construido el tejadillo del pozo estaba desaparecido, quizás acobardado por las amenazas de don Hilario. El mundo exterior se había reducido a esas 4 paredes de madera oscura, a un perro callejero que la miraba con angustia y a un fuego que necesitaba ser alimentado. Y esa noche, sin que nadie lo viera, algo cambió en la montaña. Mientras Rosa intentaba controlar su respiración, apoyada contra la pared de troncos, escuchó un sonido proveniente del exterior que heló la sangre en sus venas.
No era el viento aullando entre las ramas, ni el ladrido lejano de un zorro. Era el sonido inconfundible de botas pesadas aplastando la hojarasca escarchada. Pasos lentos y deliberados que se acercaban hacia el porche de la cabaña. El perro sombra retrocedió un paso, plantó las patas delanteras con firmeza en el suelo de madera, bajó la cabeza y emitió un gruñido tan profundo que hizo vibrar los tablones bajo los pies de Rosa. El dolor del parto volvió a embestirla con una ferocidad implacable, obligándola a morderse el labio hasta hacerlo sangrar para no gritar. Afuera, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta principal. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido, pesado como una lápida, roto únicamente por el crujido de la madera vieja, bajo el peso de quienquiera que estuviera al otro lado. Rosa miró la cerradura oxidada, la misma que había abierto con la llave de su abuela, sabiendo que un solo empujón fuerte la haría saltar en pedazos. Estaba sola, vulnerable, atrapada entre la vida que pugnaba por nacer y la amenaza que aguardaba en la oscuridad. El silencio al otro lado de la puerta se prolongó, espeso y amenazante, como el aire antes de que estalle un trueno. Rosa apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, sintiendo cómo el sudor frío le empapaba la nuca a pesar del calor del fogón encendido. El perro sombra no apartaba la mirada de la madera vieja, con los músculos en tensión, listo para lanzarse al primer crujido. De pronto, un golpe seco y potente sacudió la puerta. No era un llamado, era una advertencia. El sonido resonó en las paredes de la cabaña, haciendo vibrar los cacharros de lata en los estantes. Rosa sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas con la misma violencia. Retrocedió un paso, apoyando la espalda contra la piedra áspera de la chimenea, intentando controlar la respiración agitada que delataba su terror. «Sabemos que estás ahí dentro», dijo una voz ronca y burlona desde la oscuridad del porche. Era uno de los hombres de don Hilario, el mismo que la había mirado con desprecio el día del desalojo. «El patrón dice que el tiempo de la cortesía se acabó. O sales por las buenas, o te sacamos nosotros antes de que la nieve tape el camino». El miedo amenazó con paralizarla, con ahogar el grito de indignación que pugnaba por salir de su garganta. Pero entonces, una nueva contracción, más aguda y prolongada que las anteriores, la obligó a doblarse sobre sí misma. El dolor la ancló al presente, recordándole que no estaba luchando solo por un techo, sino por la vida que crecía en su interior. No respondió. Se mordió el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre, negándose a darles la satisfacción de escucharla suplicar. El perro sombra soltó un ladrido feroz, un sonido profundo y gutural que retumbó en la pequeña estancia, advirtiendo a los intrusos que no estaban solos. Afuera, se escuchó una risa seca, seguida del roce de algo metálico contra la madera del porche. «¿Crees que un chucho sarnoso nos va a detener?», continuó el hombre, su voz goteando veneno. «Tenemos órdenes de limpiar este terreno, y lo vamos a hacer esta misma noche. Sal ahora, y quizás te dejemos bajar al pueblo de una pieza». Rosa cerró los ojos, concentrándose en el ritmo de su propia respiración, buscando en lo más profundo de su ser la fuerza que había forjado en aquellos meses de soledad y trabajo duro. Recordó las manos callosas de su padre, la mirada mansa pero firme de su madre, la entereza de su abuela que había construido aquel refugio con amor y sacrificio. No iba a rendirse. No iba a permitir que la codicia de unos cobardes le arrebatara lo único que le quedaba en el mundo. Con un esfuerzo sobrehumano se enderezó, ignorando el temblor de sus piernas. Caminó lentamente hacia la mesa de madera, donde descansaba el hacha mellada que había usado para cortar leña esa misma tarde. El mango de fresno, pulido por el uso, se sintió frío y pesado en sus manos. Se acercó a la puerta, deteniéndose a 1 metro de distancia. «Esta casa es mía», dijo con voz firme, sorprendiéndose de la fuerza que resonó en sus propias palabras. «Tengo los papeles que lo demuestran. Si intentan entrar, juro por Dios que no dudaré en defenderme». Hubo un instante de silencio al otro lado, seguido de un murmullo ininteligible. Luego, el sonido de botas pesadas alejándose del porche, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Rosa no se relajó. Sabía que no se habían ido, que solo estaban retrocediendo para reagruparse, para planear su próximo movimiento. El aire dentro de la cabaña se sentía pesado, cargado de una tensión insoportable. Y entonces, el dolor volvió a embestirla, esta vez con una intensidad que la dejó sin aliento. El hacha cayó al suelo con un estrépito sordo y Rosa se desplomó de rodillas,
aferrándose al borde de la mesa con manos temblorosas. El perro sombra se acercó a ella, gimiendo, lamiéndole el rostro cubierto de sudor. El trabajo de parto había comenzado en serio, y ella estaba completamente sola. No había curandera, no había médico, no había nadie que pudiera aliviar su sufrimiento o guiarla en aquel trance ancestral. Solo estaban ella, su dolor, y la certeza de que si no sacaba fuerzas de flaqueza, ni ella ni su hijo verían la luz del nuevo día. Se arrastró hasta el camastro de madera que había preparado días atrás con sábanas limpias y mantas de lana. Cada movimiento era una agonía, un esfuerzo titánico que le exigía concentrar toda su energía en el simple acto de respirar. El tiempo perdió su significado, diluyéndose en una sucesión interminable de contracciones que la dejaban exhausta, vacía, al borde de la inconsciencia. Entre oleada y oleada de dolor, su mente divagaba, buscando refugio en los recuerdos más preciados. Recordó el olor a lavanda de la ropa limpia que tendía en el solar de su antigua casa, el sabor dulce de las castañas asadas que Mateo le había dejado semanas atrás, la sensación de paz que sentía al contemplar el valle desde el porche de la cabaña. Pero la realidad siempre la traía de vuelta, brutal e implacable. Afuera, el viento comenzó a aullar con fuerza, golpeando las paredes de madera y haciendo crujir el techo de chapa. La tormenta que había amenazado durante días finalmente se desató, trayendo consigo una lluvia helada que pronto se transformaría en nieve. El frío se colaba por las rendijas, amenazando con apagar el fuego del hogar. Rosa sabía que si el fuego moría, también lo harían ella y su hijo. Con un esfuerzo supremo, se levantó del camastro, apoyándose en las paredes de troncos para no caer. Caminó hasta el montón de leña, tomó un par de troncos gruesos y los arrojó a las brasas moribundas. El esfuerzo la dejó sin aliento, obligándola a sentarse en el suelo, incapaz de dar un paso más. El dolor se intensificó, volviéndose constante, insoportable. Rosa gritó, un sonido desgarrador que se perdió en el rugido de la tormenta. El perro sombra aulló con ella, un lamento lúgubre que parecía hacer eco de su propio sufrimiento. Las horas pasaron, lentas y agonizantes. Rosa sentía que sus fuerzas se desvanecían, que la vida se le escapaba con cada contracción. La oscuridad de la cabaña parecía cerrarse sobre ella, asfixiándola, robándole la esperanza. Pensó en rendirse, pensó en dejarse llevar por el cansancio, en cerrar los ojos y descansar, aunque fuera solo por un momento. Pero entonces sintió un movimiento brusco en su interior, un empuje poderoso que le recordó que no estaba luchando solo por ella. «No», susurró, con voz ronca y quebrada. «No voy a dejarte solo». Se aferró a los barrotes del camastro, apretando los dientes, concentrando toda su energía en el acto de empujar. El dolor era cegador, una ola de fuego que la consumía desde adentro. Y de repente, escuchó un sonido extraño en medio de la tormenta. No era el viento, ni la lluvia, ni los pasos de los hombres de don Hilario. Era un sonido sordo, rítmico, como el golpe de un martillo contra la madera. Rosa abrió los ojos, confundida, intentando enfocar la mirada en la oscuridad de la cabaña. El sonido provenía de la puerta. Alguien estaba golpeando, no con la violencia de una amenaza, sino con la urgencia de quien busca ayuda. El perro sombra se levantó, con las orejas en alerta, pero no gruñó. «¿Quién es?», preguntó Rosa, con voz débil, temiendo que fuera una trampa. No hubo respuesta, solo el sonido continuo de los golpes, cada vez más débiles, más desesperados. Pero eso solo lo descubriría después, porque en ese preciso instante, una nueva contracción la embistió con una fuerza arrolladora, obligándola a concentrar toda su atención en el milagro que estaba a punto de ocurrir. El mundo exterior desapareció, dejando paso a la urgencia de la vida que pugnaba por nacer. Rosa empujó con todas sus fuerzas, con un grito animal que desgarró el silencio de la cabaña, sintiendo cómo el dolor alcanzaba su punto culminante, un paroxismo de agonía y esperanza que la dejó exhausta, vacía, pero con una certeza absoluta de que había ganado la batalla. El llanto agudo y vigoroso de un recién nacido llenó la pequeña estancia, silenciando por un instante el rugido de la tormenta. Rosa se dejó caer sobre las mantas, con el cuerpo tembloroso y cubierto de sudor, pero con una sonrisa inmensa iluminando su rostro cansado. Había sobrevivido. Había traído vida al mundo en medio de la oscuridad y la desolación,
demostrando que la fuerza de una madre es más poderosa que cualquier amenaza, que cualquier tormenta. Pero la noche aún no había terminado y la prueba final estaba por llegar. El sonido de los golpes en la puerta se reanudó, esta vez más fuertes, más insistentes. Rosa miró a su hijo, un pequeño bulto envuelto en mantas de lana, y luego dirigió la mirada hacia la puerta, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de ella. Estaba exhausta, vulnerable, incapaz de defenderse a sí misma, y mucho menos a su recién nacido. Si los hombres de Don Hilario habían regresado, si estaban dispuestos a cumplir sus amenazas, no habría nada que pudiera hacer para detenerlos. El perro Sombra se acercó a la puerta, olfateando la rendija, y luego miró a Rosa con expresión de desconcierto. No gruñó, no mostró los dientes, pero tampoco movió la cola. Rosa cerró los ojos, preparándose para lo peor, rezando en silencio para que la providencia no la abandonara en aquel momento de máxima necesidad. Y entonces, la puerta se abrió con un crujido sordo, dejando entrar una ráfaga de viento helado y nieve que apagó casi por completo el fuego del hogar. La oscuridad de la cabaña se hizo aún más profunda, y en el umbral se recortó una silueta oscura, una figura imprecisa que parecía surgir de las entrañas mismas de la tormenta. Rosa contuvo el aliento, aferrando a su hijo contra su pecho, sintiendo cómo el frío le calaba hasta los huesos, preguntándose si aquel era el final, si todo su esfuerzo, todo su sufrimiento, habían sido en vano. La figura dio un paso hacia el interior, cerrando la puerta a sus espaldas con un golpe seco que resonó en el silencio sepulcral de la cabaña. El punto más oscuro de la noche había llegado, y Rosa estaba completamente sola para enfrentarlo. La figura oscura permaneció inmóvil en el umbral durante lo que pareció una eternidad, mientras los copos de nieve se arremolinaban a su alrededor, empujados por la furia del viento. Rosa apretó al recién nacido contra su pecho, sintiendo el latido acelerado del pequeño corazón contra su propia piel húmeda y exhausta. El frío que entraba por la puerta abierta era cortante, un aliento de hielo que amenazaba con apagar las últimas brasas del fogón encendido. El perro Sombra, sin embargo, no adoptó su postura de ataque. En lugar de mostrar los colmillos o emitir ese gruñido sordo que reservaba para los extraños, el animal bajó las orejas, movió la cola con un ritmo lento y emitió un gemido agudo, casi de alivio. Lentamente, la figura dio un paso hacia la escasa luz que proyectaba la chimenea, cerrando la pesada puerta de madera a sus espaldas con un empujón firme que dejó afuera el rugido de la tormenta. Cuando el resplandor anaranjado del fuego iluminó su rostro, Rosa dejó escapar un suspiro que era mitad sollozo y mitad plegaria. Era Mateo, el carpintero silencioso. Pero no era el mismo hombre que había visto días atrás reparando el tejadillo del pozo. Su chaqueta de lona estaba desgarrada en el hombro, cubierta de una gruesa capa de nieve endurecida. Un hilo de sangre seca le cruzaba la frente desde un corte profundo en la ceja, y su pómulo izquierdo presentaba un hematoma oscuro y violáceo que le cerraba el ojo casi por completo. El hombre respiraba con dificultad, apoyando su peso en el mango de un hacha de leñador que sostenía en su mano derecha como si fuera un bastón. Mateo no había desaparecido por cobardía. La verdad, escrita en los golpes de su rostro, era que los hombres de Don Hilario lo habían interceptado en el camino de bajada días atrás. Lo habían golpeado sin piedad, destruyendo su carro y advirtiéndole que si volvía a poner un pie en la montaña para ayudar a la forastera, la próxima vez quemarían su choza con él adentro. Para un hombre que había pasado 20 años huyendo del mundo y de sus propios fantasmas, aquella golpiza debió haber sido el final de su intervención. La lógica del miedo dictaba que debía haberse escondido, lamiendo sus heridas en silencio. Pero lo que aquellos matones no entendieron, y lo que el propio Mateo apenas comenzaba a comprender, era que la bondad genuina tiene un poder de enraizamiento más fuerte que el terror. Durante semanas, Rosa no le había exigido nada, no le había hecho preguntas invasivas, no le había exigido que hablara, ni lo había mirado con la lástima que le profesaban en el pueblo. Simplemente le había dejado un plato de comida caliente sobre la piedra del pozo, reconociendo su humanidad, respetando su dolor. Y esa dignidad compartida, ese pacto silencioso forjado entre dos almas rotas, había despertado en el viejo carpintero algo que creía muerto bajo las cenizas de su propio pasado: el instinto de proteger. Al ver a Rosa en el suelo, pálida, temblorosa, aferrando al recién nacido envuelto en mantas, los ojos grises de Mateo se llenaron de una intensidad indescriptible. No pronunció una sola palabra, porque en los momentos donde la vida pende de un hilo, las palabras sobran.
Dejó caer el hacha al suelo con un ruido sordo, se quitó los guantes de cuero empapados y se arrodilló frente al fogón. Con movimientos rápidos y precisos que ignoraban el dolor de sus propias costillas magulladas, comenzó a alimentar el fuego. Rompió unas ramas secas de pino que traía en su morral, acomodó los troncos más gruesos y sopló las brasas hasta que una llama vigorosa y brillante iluminó cada rincón de la cabaña. El olor a resina quemada y a humo de leña limpia desplazó rápidamente el aroma metálico del miedo y el encierro. El calor comenzó a irradiar, acariciando la piel del bebé y devolviéndole el color a las mejillas de Rosa. Una vez que el fuego estuvo asegurado, Mateo se levantó, Arrió su morral de lona y sacó una olla de hierro pequeña, un frasco con caldo de huesos concentrado que había preparado en su propia choza, y un manojo de hierbas envueltas en un trapo limpio. Llenó la olla con el agua del cántaro, la puso sobre el fuego y con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas y su aspecto rudo, preparó una infusión caliente. Se acercó a Rosa, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, y le tendió un cuenco humeante. La mujer lo tomó con manos temblorosas. El primer sorbo del caldo caliente bajó por su garganta como un bálsamo de vida, disipando el frío que se le había incrustado en los huesos. Mientras ella bebía y amamantaba por primera vez a su hijo en el silencio sagrado de la cabaña, Mateo tomó su hacha, arrastró una silla de madera vieja hasta colocarla justo frente a la puerta principal, y se sentó. Cruzó los brazos sobre el pecho, apoyó el hacha sobre sus rodillas y clavó la mirada en la madera de la puerta. Su mensaje era claro, rotundo y definitivo. Nadie más iba a entrar en esa casa esa noche, a menos que pasara por encima de su cadáver. El giro de los acontecimientos no había sido obra de la casualidad, ni un golpe de suerte caído del cielo. Era la cosecha directa de lo que Rosa había sembrado. Si ella hubiera respondido al rechazo del pueblo con amargura, si hubiera ahuyentado al perro callejero a pedradas, o si hubiera ignorado al viejo carpintero por miedo a los chismes, esa noche habría estado completamente sola, y muy probablemente no habría sobrevivido al parto y a la helada. Su victoria se había gestado en los pequeños actos de compasión que había esparcido en medio de su propio sufrimiento. La tormenta rugió durante toda la madrugada, azotando la montaña con una furia blanca que sepultó los senderos y transformó el bosque en un desierto de hielo. Dentro de la cabaña, sin embargo, se había formado un santuario inexpugnable. El perro sombra dormía enroscado a los pies de la cama de Rosa, el bebé respiraba con un ritmo suave y acompasado contra el pecho de su madre, y el fuego chisporroteaba bajo la vigilancia inquebrantable de Mateo. Rosa logró dormir unas horas, un sueño profundo y reparador, acunada por la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba velando por ella. Pero lo que la montaña da, a veces exige defenderlo a la luz del día, y la verdadera resolución de aquel conflicto aún aguardaba bajo la nieve. El amanecer llegó con un silencio absoluto. La tormenta había amainado antes del alba, dejando tras de sí un cielo de un azul intenso y despejado, y un paisaje cubierto por más de medio metro de nieve virgen. La luz del sol se reflejaba en la blancura deslumbrante, colándose por las ventanas de la cabaña y despertando a Rosa con su brillo cristalino. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor sordo en su cuerpo, pero también una vitalidad nueva y poderosa corriendo por sus venas. Miró a su hijo, que dormía plácidamente, con el rostro sonrosado y los puños apretados. Luego miró hacia la puerta. Mateo seguía allí, en la misma posición, aunque ahora tenía los ojos cerrados y la respiración pesada de quien ha agotado hasta la última gota de su energía. Sin embargo, el descanso sería breve. Un sonido lejano, grave y mecánico, comenzó a romper la quietud de la mañana. Era el rugido de un motor pesado forzando su marcha por el camino de subida, acompañado por el crujido de cadenas rompiendo el hielo. El perro sombra se puso de pie de un salto, con las orejas tiesas, y emitió un gruñido bajo. Mateo abrió los ojos de golpe, su mano aferrándose automáticamente al mango del hacha. Se levantó, apartó un poco la estopa de una de las ventanas y miró hacia afuera. Su mandíbula se tensó. Eran ellos. Don Hilario no había venido en su camioneta de lujo, que seguramente habría quedado atascada en el primer repecho. Había subido en el tractor grande de su finca, equipado con una pala quitanieves, abriéndose paso a la fuerza a través de la montaña. Detrás del tractor, caminando con dificultad por el surco abierto,
Venían 3 de sus peones, armados con barras de hierro y palas. El terrateniente había calculado que después de la tormenta encontraría la cabaña sepultada, a la mujer muerta de frío, o en el mejor de los casos, tan quebrada y aterrorizada que firmaría cualquier papel con tal de ser rescatada. Mateo se giró hacia Rosa. En sus ojos había una pregunta silenciosa, ofreciéndose a salir él solo a enfrentar a los hombres, a comprarle tiempo, a recibir los golpes que hicieran falta. Pero Rosa negó con la cabeza. Envolvió a su bebé en la manta de lana más gruesa que tenía, asegurándolo contra su pecho con su chal negro. Se puso sus botas desgastadas, se acomodó el cabello retirándolo de su rostro cansado pero fiero, y caminó hacia la puerta. La mujer que había llegado a esa montaña semanas atrás, llorando, asustada y arrastrando una maleta vieja, ya no existía. En su lugar estaba la dueña legítima de aquellas tierras, una madre que había bautizado el suelo con su propio sudor y su propia sangre. Rosa abrió la puerta de par en par. El aire gélido de la mañana le golpeó el rostro, pero ella no parpadeó. Salió al porche de madera, pisando la nieve acumulada. A su izquierda se colocó el perro Sombra, mostrando los dientes en una advertencia silenciosa. A su derecha, un paso por detrás, se paró Mateo, sosteniendo el hacha con ambas manos, con el rostro magullado, pero la postura erguida de un guardián de piedra. El tractor se detuvo a unos 10 metros de la tranquera. El motor se apagó, dejando un silencio repentino en el que solo se escuchaba el jadeo de los peones y el crujido de la nieve bajo las botas de don Hilario al descender del vehículo. El hombre acomodó su abrigo caro, preparándose para dar la orden de desalojo. Pero al levantar la vista, las palabras se le congelaron en la garganta. La escena que tenía frente a sí no era la de una derrota, sino la de una fortaleza inexpugnable. Don Hilario intentó recuperar su arrogancia. Avanzó un par de pasos y levantó la voz, exigiendo que bajaran de inmediato, alegando que la nevada hacía que el terreno fuera peligroso y que, por orden del municipio, debía evacuar el área. Habló de leyes, de riesgos, de su supuesta autoridad moral sobre el valle, intentando disfrazar su codicia de preocupación civil. Rosa lo dejó hablar. No lo interrumpió. Lo miró desde el porche con una calma tan profunda y absoluta que hizo que los propios peones de don Hilario comenzaran a mirarse entre sí con incomodidad. Cuando el terrateniente finalmente se quedó en silencio, esperando una súplica o un llanto, Rosa tomó la palabra. Su voz no tembló, no gritó, porque la verdadera autoridad no necesita alzar el volumen. Habló con la resonancia clara y firme de quien está arraigado a la tierra. Le dijo a don Hilario, frente a todos sus hombres, que esa montaña ya había emitido su juicio la noche anterior. Le explicó que mientras él dormía al calor de su chimenea, planeando cómo robarle el techo a una mujer sola, ella había traído un hijo al mundo en medio de la tormenta más dura de la década. Le recordó que la sangre de su abuelo, el sudor de sus propios meses de trabajo y ahora el primer aliento de su hijo, habían sellado su derecho sobre esa tierra con una firma que ningún papel de su escritorio podría borrar jamás. La resolución no llegó a través de la violencia, sino del peso aplastante de la verdad moral. Rosa miró directamente a los peones que acompañaban a don Hilario. Eran hombres del campo, duros y ásperos, pero criados en el respeto a los misterios de la vida y a la santidad de la maternidad. Les dijo que si estaban dispuestos a arrastrar a una madre y a un recién nacido a la nieve, que dieran un paso al frente. Les advirtió que el hombre que levantara una mano contra su casa tendría que vivir el resto de sus días sabiendo que había intentado matar de frío a una criatura inocente por un puñado de billetes. Los hombres bajaron la mirada. Uno de ellos clavó la punta de su pala en la nieve, soltó el mango y dio un paso atrás. Los otros dos lo imitaron instantes después. La superstición y el respeto atávico por una mujer que había sobrevivido al embate de la montaña fueron más fuertes que el sueldo que don Hilario les pagaba. El terrateniente se dio cuenta en ese preciso instante de que había perdido. No importaba cuánto dinero tuviera, ni cuántos abogados contratara en la ciudad. Había cruzado una línea invisible que la gente de bien del campo no tolera. Si forzaba la situación allí mismo, sus propios hombres lo abandonarían, y la historia de su cobardía correría por el valle como pólvora encendida. Su rostro palideció, no por el frío, sino por la humillación de verse despojado de su poder frente a una mujer a la que creía insignificante. Sin decir una sola palabra más, don Hilario dio media vuelta. Sus botas se hundieron torpemente en la nieve mientras caminaba de regreso al tractor. Subió a la cabina,
Arrancó el motor con furia y comenzó la lenta maniobra de retroceso, bajando por el mismo camino que había abierto, seguido por sus peones que caminaban en silencio, con las cabezas gachas. Rosa permaneció en el porche, sin moverse, hasta que el sonido del motor desapareció por completo en la distancia y la montaña recuperó su paz absoluta. Solo entonces las rodillas le temblaron levemente. Se giró hacia el interior de la cabaña, buscando el calor del hogar. Mateo y el perro Sombra entraron detrás de ella, cerrando la puerta y dejando afuera el frío de la mañana. El ambiente dentro de la casa había cambiado. La tensión asfixiante de las últimas semanas se había evaporado, reemplazada por una tranquilidad luminosa. Rosa se sentó en la silla mecedora, descubriendo un poco el rostro del bebé para asegurarse de que estaba caliente. El niño dormía, ajeno a la batalla que acababa de librarse en su nombre. Mateo dejó el hacha apoyada contra la pared. Caminó lentamente hacia el fogón, frotándose las manos callosas para recuperar el calor. Miró a la mujer y al niño. Durante 20 años, la imagen de una familia lo había perseguido como un fantasma atormentador, un recordatorio constante de todo lo que el fuego le había arrebatado. Pero ahora, mirando a ese pequeño ser envuelto en mantas, no sintió el aguijón de la pérdida, sino el bálsamo de la continuidad. El reencuentro emocional entre ellos no necesitó de lágrimas exageradas ni de declaraciones grandiosas. La gente del campo sana sus heridas con hechos, con presencias firmes y gestos concretos. Mateo metió una mano en el bolsillo hondo de su chaqueta desgarrada. Sacó un pequeño objeto de madera, pulido y suave al tacto, que había estado tallando durante los días que estuvo ausente, atrapado en su choza tras la golpiza. Se acercó a Rosa y con una torpeza tierna lo dejó sobre la mesa, junto al cuenco vacío de caldo. Era un pequeño sonajero tallado en madera de fresno, con la figura de un perro rústico en un extremo, idéntico a Sombra. Rosa miró el juguete, luego miró las manos llenas de cicatrices del carpintero y finalmente levantó la vista para encontrarse con sus ojos grises. En esa mirada cruzada se reconocieron plenamente. Eran dos sobrevivientes, dos náufragos que habían encontrado tierra firme el uno en el otro. Mateo rompió su silencio de años con una voz ronca, oxidada por la falta de uso, pero cargada de una emoción profunda y contenida. Le dijo que durante mucho tiempo creyó que la montaña solo sabía quitar cosas, que era un lugar de castigo, pero que ella le había demostrado que la providencia siempre guarda un fuego nuevo para quienes se niegan a vivir en la oscuridad. Sus palabras flotaron en el aire cálido de la cabaña, sellando la herida de su propio pasado. Rosa tomó el sonajero de madera, sintiendo la suavidad del tallado bajo sus dedos. Lo apretó contra su pecho, sonriendo con una paz infinita. Le respondió, con una voz suave pero firme, que a partir de ese día, él ya no tendría que dejar la comida sobre la piedra del pozo, ni comer a la intemperie. Le dijo que esa cabaña era ahora su hogar también, y que en su mesa siempre habría un plato caliente esperándolo, porque la verdadera familia no es la que comparte la sangre, sino la que decide quedarse a tu lado cuando llega la tormenta. El perro Sombra apoyó la cabeza en la rodilla de Mateo, cerrando los ojos mientras el carpintero deslizaba su mano por el lomo del animal. El fuego crepitó en la chimenea, iluminando la madera oscura de la cabaña, que ya no olía a abandono ni a tristeza, sino a leche tibia, a leña nueva y a la promesa inquebrantable de un futuro que habían conquistado con sus propias manos. Los meses que siguieron a aquella tormenta de nieve transformaron el rostro de la montaña con la lentitud y la certeza de las estaciones. El invierno crudo, que don Hilario había confiado que sería el verdugo de Rosa, se convirtió en un manto protector. La nieve aisló la cabaña del mundo exterior, pero dentro de esas 4 paredes de madera oscura, la vida bullía con una calidez que desafiaba cualquier helada. La rutina se instaló, marcando el ritmo de los días con la precisión de un reloj antiguo. Mateo, el carpintero que había recuperado la voz y el propósito, bajó a su choza solo una vez para recoger sus escasas pertenencias y sus herramientas más valiosas. Se instaló en el pequeño cobertizo adosado a la cabaña principal, que reparó y aisló con esmero. Sus manos callosas, que durante 20 años solo habían conocido el trabajo solitario, ahora tallaban cunas, sillas pequeñas y estantes nuevos que olían a pino fresco y a barniz natural. El perro Sombra, completamente recuperado de sus heridas, se convirtió en la sombra literal del niño, al que Rosa había llamado Lucas. El animal dormía junto a la cuna de madera que Mateo había construido, alertando con un leve gemido ante el menor quejido del bebé. Su pelaje, antes áspero y ralo, ahora brillaba espeso y saludable, reflejando la misma transformación que había experimentado la cabaña. Las ventanas ciegas que alguna vez estuvieron cubiertas de polvo y telarañas
ahora dejaban entrar la luz del sol de invierno, adornadas con pequeñas cortinas de algodón que Rosa había cosido a mano en las largas noches junto al fogón encendido. El olor a encierro y a cenizas frías había sido desterrado para siempre. En su lugar, la cabaña olía a pan recién horneado, a leche tibia, a jabón de lavanda y a la madera quemada de la chimenea que nunca se apagaba. El sonido del viento aullando en el exterior ya no era una amenaza, sino una canción de cuna que acentuaba la sensación de seguridad y pertenencia dentro del hogar. Cuando la primavera finalmente despuntó, derritiendo las últimas nieves y pintando el valle de un verde vibrante, la montaña reveló su verdadera generosidad. La tierra, que había descansado bajo el manto blanco, despertó sedienta y fértil. Rosa y Mateo trabajaron codo a codo en el pequeño solar frente a la cabaña. Arrancaron las zarzas secas, removieron la tierra oscura y húmeda y sembraron las semillas que la curandera Remedios había subido a entregarles en su primera visita del año. El trabajo era duro, físico, exigiendo sudor y resistencia, pero cada surco trazado en la tierra era una afirmación de vida. Fue a mediados de la primavera cuando un detalle concreto, pequeño pero cargado de significado, marcó el antes y el después de aquella historia de supervivencia. Rosa decidió que era el momento de bajar al pueblo por primera vez desde el día de su desalojo. No bajó a escondidas, ni con la cabeza gacha. Bajó en el carro que Mateo había reparado y pintado de nuevo, tirado por la vieja mula que ahora lucía un pelaje lustroso y bien alimentado. Llevaba consigo a Lucas, envuelto en un chal de colores vivos, y a sombra trotando orgulloso junto a la rueda del carro. En la parte trasera del vehículo, cuidadosamente acomodados en cestas de mimbre que Mateo había tejido durante el invierno, llevaban la primera cosecha de la montaña, manojos de hierbas medicinales que Rosa había recolectado y secado con paciencia, mermeladas de frutos silvestres endulzadas con miel de abejas que habían encontrado en un tronco hueco, y un par de taburetes de madera pulida, obra de las manos expertas del carpintero. El descenso por el camino de tierra, ahora bordeado de flores silvestres y libre de barro, fue un paseo triunfal y silencioso. Al llegar a la plaza principal del pueblo, la misma plaza donde meses atrás las miradas esquivas y los murmullos la habían condenado al ostracismo, el tiempo pareció detenerse. Las mujeres que cruzaban la calle con sus canastas de compras se quedaron inmóviles, observando a la joven que daban por muerta o derrotada. Los hombres que jugaban dominó bajo la sombra de los grandes plátanos suspendieron sus partidas, incapaces de apartar los ojos de la escena. No era la misma mujer asustada y vulnerable que había sido arrojada a la calle. Rosa irradiaba una dignidad serena, una fuerza tranquila que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Llevaba el cabello recogido, el rostro curtido por el sol y el viento de la montaña, y en sus ojos brillaba la luz de quien ha atravesado el infierno y ha salido victorioso. Detuvo el carro frente al pequeño mercado del pueblo, bajó con agilidad y comenzó a organizar sus productos sobre una mesa improvisada. La primera en acercarse fue doña Carmen, la mujer que le había cerrado la puerta en la cara el día del desalojo. Caminó con pasos vacilantes, con la mirada baja, jugueteando nerviosamente con el borde de su delantal. Se detuvo frente a la mesa, mirando los frascos de mermelada y las hierbas aromáticas, sin atreverse a levantar los ojos hacia Rosa. Con voz temblorosa, la mujer mayor le pidió disculpas. Le confesó que el miedo a don Hilario y la cobardía la habían paralizado, que la culpa no la había dejado dormir en paz durante todo el invierno, imaginándola congelada en la montaña. Rosa no la interrumpió. La escuchó con calma, sin rencor, pero sin olvidar la herida. Cuando doña Carmen terminó de hablar, esperando quizás un reproche o un desprecio, Rosa simplemente tomó un frasco de mermelada de mora, lo envolvió en un trozo de papel de estraza y se lo tendió. Le dijo con voz firme y clara que el invierno había sido duro, pero que la montaña le había enseñado que el rencor es un equipaje demasiado pesado para llevarlo a cuestas, y que prefería gastar sus energías en construir su propio hogar en lugar de destruir el de los demás. La venta de esa mañana fue un éxito rotundo. Las cestas se vaciaron rápidamente y los taburetes de Mateo fueron comprados por el mismísimo alcalde, que se acercó a admirar el trabajo del carpintero. Pero el momento de verdad, el instante que selló definitivamente el cambio de ciclo en el valle, ocurrió poco antes del mediodía, cuando el carro de Rosa ya estaba vacío y se preparaban para emprender el regreso a la montaña.
Don Hilario salió de la sucursal del banco, vestido con su habitual traje impecable, ajustándose el sombrero de ala corta. Al ver el carro, a Mateo, al perro y a Rosa en el centro de la plaza, rodeados por la gente del pueblo que ahora los miraba con admiración, el terrateniente se detuvo en seco. El hombre que había intentado destruirlos, que había utilizado todo su poder y su influencia para arrebatarles la dignidad, se enfrentaba ahora a la evidencia irrefutable de su propio fracaso. No hubo gritos, ni enfrentamientos, ni escenas de humillación pública. No eran necesarios. La derrota de don Hilario estaba escrita en el silencio de la plaza, en las miradas frías que sus propios vecinos le dirigían, y en la postura erguida de la mujer que él había despreciado. El terrateniente intentó mantener su fachada de superioridad. Enderezó la espalda, apretó la mandíbula y caminó hacia su camioneta, intentando ignorar la presencia de Rosa. Pero antes de subir al vehículo, sus ojos se cruzaron con los de ella por una fracción de segundo. En la mirada de don Hilario, Rosa no vio odio, ni siquiera arrogancia. Vio algo mucho más profundo y patético. El miedo de un hombre que se da cuenta de que su dinero y su poder no pueden comprar el respeto, y que su codicia lo había condenado a una soledad mucho más profunda que la que ella había experimentado en la montaña. Él sabía, y todo el pueblo sabía, que había perdido la batalla moral. La historia de su cobardía, de su intento de desalojar a una mujer embarazada en medio de una tormenta de nieve, se había convertido en un susurro constante que lo perseguiría por el resto de sus días. Don Hilario subió a su camioneta, cerró la puerta con fuerza y arrancó el motor, alejándose de la plaza sin mirar atrás, como un fantasma expulsado de su propio reino por la luz de la verdad. Rosa y Mateo intercambiaron una mirada cómplice, una sonrisa leve que no necesitaba palabras para expresar la satisfacción del deber cumplido. Subieron al carro, acomodaron a Lucas en su regazo y emprendieron el camino de regreso a la montaña. El ascenso fue distinto al de meses atrás. Ya no era una huida desesperada hacia lo desconocido, sino el retorno gozoso al hogar que habían forjado con sus propias manos callosas. A medida que el carro ganaba altura, dejando atrás el ruido del pueblo y adentrándose en la quietud del bosque, el aire se volvía más puro, impregnado del aroma a pinos, a tierra mojada y a flores silvestres. El perro Sombra corría por delante, explorando los matorrales con entusiasmo renovado, mientras Lucas dormía plácidamente, mecido por el traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra. Al llegar a la explanada frente a la cabaña, el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo con tonos anaranjados y rojizos, creando un atardecer dorado que bañaba el valle con una luz cálida y reconfortante. La cabaña de madera oscura se erguía orgullosa, con humo blanco saliendo por la chimenea, rodeada por el pequeño huerto que comenzaba a dar sus primeros frutos, y protegida por la presencia silenciosa de los robles centenarios. El lugar había vuelto a la vida, no por un milagro caído del cielo, sino por la fuerza inquebrantable de quienes se negaron a rendirse ante la adversidad. La herida del abandono había cicatrizado, y en su lugar había florecido un refugio seguro, un testimonio vivo de que la providencia siempre recompensa el trabajo honesto y la fe de la gente de bien. El sol comenzó a esconderse detrás de los picos nevados más altos, tiñendo el valle entero con un atardecer dorado que parecía derretir el frío del mundo. Rosa estaba sentada en el pequeño porche de madera que Mateo había reconstruido y ampliado durante los primeros meses de primavera. El aire olía a tierra recién regada, a los primeros brotes de lavanda que asomaban junto a la tranquera y al humo dulce de la leña de manzano que ardía mansamente en el fogón encendido del interior. A unos metros de distancia, en el claro donde antes solo había maleza y abandono, Mateo estaba arrodillado en la tierra oscura, terminando de plantar la última hilera de tomates. El viejo carpintero, que durante 20 años había sido un fantasma mudo huyendo de su propio dolor, ahora silbaba una melodía antigua y alegre mientras trabajaba. A su lado, el perro Sombra dormitaba plácidamente, con el hocico apoyado sobre sus patas delanteras, levantando una oreja de vez en cuando, solo para asegurarse de que todo estaba en orden. En los brazos de Rosa, el pequeño Lucas balbuceaba, intentando atrapar con sus dedos regordetes un rayo de sol que se filtraba entre las ramas del roble centenario. Rosa cerró los ojos por un instante, dejando que la brisa fresca de la montaña le acariciara el rostro curtido. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire puro de aquel lugar que alguna vez pensó que sería su tumba, y que terminó siendo su salvación. Hizo un inventario silencioso de todo lo que había construido desde aquella tarde gris de noviembre en la que fue arrojada a la calle. Había llegado sin nada, con el vientre pesado, el corazón roto y el miedo mordiéndole los talones. Pero no se había rendido. Había transformado el abandono en un hogar.
Había convertido a un animal aterrorizado en un guardián leal, y había devuelto la voz y la esperanza a un hombre que creía haberlo perdido todo. Había enfrentado la codicia de los cobardes con la frente en alto, demostrando que la dignidad no se compra ni se vende, y que el derecho a existir no se mendiga. Con un movimiento suave para no despertar al niño que acababa de quedarse dormido, Rosa metió la mano libre en el bolsillo hondo de su delantal de algodón. Sus dedos callosos encontraron un objeto pequeño, frío y familiar. Lo sacó y lo sostuvo en la palma de su mano, observándolo a la luz cobriza del atardecer. Era la vieja llave de hierro oxidado y ligeramente torcida, la misma llave que había apretado con desesperación en la acera del pueblo cuando le cerraron la puerta en la cara. La misma que había usado para abrir la cerradura cubierta de telarañas de aquella cabaña olvidada. Pero ahora, esa llave ya no era un símbolo de destierro, ni el último recurso de una mujer acorralada. Ahora era el emblema de su victoria. Era la prueba tangible de que las puertas que el mundo te cierra por crueldad a veces son solo el empujón necesario para obligarte a abrir la puerta de tu propio destino. Rosa sonrió, apretó la llave con ternura y luego se levantó, caminó hacia la puerta principal y entró a la casa iluminada por el fuego, sabiendo que ya no necesitaba esconderse de nada ni de nadie. Porque a veces, mi gente, la vida tiene que despojarnos de todo lo que creíamos seguro para mostrarnos de qué estamos hechos realmente. La historia de Rosa no es solo el relato de una mujer que sobrevivió a una nevada en la montaña. Es la demostración viva de que el verdadero refugio no está hecho de ladrillos ni de títulos de propiedad firmados en escritorios elegantes. El verdadero refugio se construye con la terquedad de los que no aceptan la derrota, con la compasión que somos capaces de mostrar incluso cuando estamos sangrando, y con la fe inquebrantable de que, debajo de las cenizas más frías, siempre queda una brasa esperando el viento adecuado para volver a arder. Nadie encuentra su fuerza en la comodidad. La fuerza se forja en el frío, en la soledad, y en el momento exacto en que decides que no vas a permitir que la maldad de otros dicte el final de tu historia. Si esta historia de superación y dignidad ha tocado tu corazón, ayúdanos a que llegue a más personas que hoy necesitan recordar de qué están hechas. Comparte este video con esa persona de tu familia o de tus amigos que está atravesando un momento difícil y necesita un impulso de esperanza. Déjanos un like para que este mensaje vuele lejos. Y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó de este relato. ¿Fue cuando Rosa decidió curar al perro herido en lugar de huir de él? ¿Fue el instante en que Mateo se sentó frente a la puerta con el hacha para protegerla durante el parto? ¿O fue el momento final en la plaza, cuando don Hilario tuvo que agachar la cabeza frente a la mujer que no pudo destruir? Escribe tu respuesta aquí abajo y no olvides mencionar desde qué ciudad y estado nos estás escuchando, porque en cada rincón de nuestra tierra hay gente de bien que sabe que el trabajo honesto siempre trae recompensa. Gracias por acompañarnos una vez más en este camino. Que la providencia ilumine siempre tu hogar, y nos encontramos en la próxima historia.